Ahora les hablaré sobre la nefrona. La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Está compuesta por estructuras con el fin de realizar el proceso de filtración, reabsorción y de secreción. Además de que las nefronas tienen otra actividad a cargo, que es la producción de orina, y además que son equivalentes a la porción secretora de otros tipos de glándulas. Aquí en el esquema que agregué, aquí se encuentra localizado el riñón. Y pues en la pirámide de renal o de Malpighi es donde se encuentra la nefrona. El corpúsculo renal o los corpúsculos de Malpighi es el que constituye el comienzo de la nefrona. Está compuesto por un glomérulo, que es un ovejillo capilar formado por de 10 a 20 asas capilares, rodeado por una estructura epitelial bilaminal casiforme, llamada también cápsula renal o también conocido como cápsula de Bowman. Esta cápsula es la porción inicial de la nefrona, donde la sangre fluye a través de los capilares glomerulares, donde se filtra para producir el ultrafiltrado glomerular. Los capilares glomerulares reciben la sangre de la arteriola aferente y la envían a la arteriola eferente, que luego se ramifica para formar una red capilar nueva que va a irrigar a los tubos renales, que son un tubo largo en el cual el líquido filtrado se convierte en orina en su camino hacia la pelvis renal, que recibe toda la orina de todas las nefronas. El túbulo renal se subdivide en secciones principales, en cada cual tiene diferentes características y diferentes funciones, además de estructuras. Tenemos el túbulo proximal, o mejor conocido como túbulo contorneado proximal, que se encuentra en la porción externa del riñón, o sea, la corteza. Tenemos el asa de Henle, que se compone de dos partes: la porción descendente, que se encarga de reabsorber agua y principalmente la secreción de la urea, y la porción ascendente, que absorbe principales iones como el sodio, el calcio y el potasio, que se sumerge a la parte interna del riñón, es decir, la médula. Tenemos un túbulo contorneado distal, que se encuentra en la corteza renal, y un tubo conector, el túbulo colector, que comienza desde la corteza y desciende hacia la médula para convertirse en el conducto colector medular, en el cual va a ser encargado del transporte de la orina. Bueno, el tipo de nefronas. Esto va a depende de su ubicación, con sus corpúsculos renales en la corteza, que se describe varios tipos de nefronas. Como comenté anteriormente, los corpúsculos renales o los de Malpighi van a ser los que determinen el comienzo de la nefrona. Depende de dónde se localicen, va a ser la diferencia de cómo se va a nombrar cada nefrona. Tenemos las nefronas subcapulares o corticales, en la cual tienen corpúsculos renales ubicados en la parte externa de la corteza. Poseen asas de Henle cortas, que se extienden solo hasta la zona externa de la médula. Son las nefronas típicas ya comentadas, en la cual el asa ocurre en la altura del túbulo recto distal. Es como vimos en el ejemplo anterior. También tenemos nefronas yuxtamedulares, que son 2 o menos 1/8 de la cantidad total de las nefronas. Son corpúsculos renales, están cercanos a la base de la pirámide medular. Tienen asas de Henle largas y segmentos delgados ascendentes largos, que se extienden profundamente a la región interna de la pirámide. Estas características estructurales son indispensables para el mecanismo de concentración de la orina. Además que tenemos nefronas intermedias o mediocorticales, que tienen corpúsculos renales en la región media de la corteza y sus asas de Henle son de longitud intermedia. Ahora hablaremos sobre el glomérulo renal. Bueno, el primer paso para la formación de la orina es el filtrado de grandes cantidades de líquidos disolutos de los capilares glomerulares,
Cada día se filtran aproximadamente 180 litros de líquido. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, dejando solo alrededor de 1 litro para excretar cada día, aunque la tasa de excreción renal es muy variable, dependiendo de la ingesta de líquidos. Bueno, aquí tenemos la composición del filtrado glomerular. La composición del filtrado es casi idéntica a la del plasma, excepto que no tiene las mismas proteínas, aparte que son menos. La tasa de filtrado glomerular también es conocida como TFG. Normalmente de aproximadamente 125 mililitros por minuto, o aproximadamente el 20% del flujo plasmático renal. Por lo tanto, la fracción de flujo de plasma renal que se filtra es alrededor del 0.2%. La TFG se determina de acuerdo con el proceso de la filtración neta a través de los capilares glomerulares y el coeficiente de la filtración capilar, que es el producto de la permeabilidad y el área de la superficie de los capilares. La presión de la filtración neta es la suma de las fuerzas osmóticas, hidrostáticas y coloides que actúan a través de los capilares glomerulares, que influye la presión hidrostática dentro de los capilares, es decir, la presión hidrostática glomerular, que normalmente es de unos 60 milímetros por mercurio, y además de que promueve la filtración. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman fuera de los capilares normalmente es de 18 milímetros de mercurio y se opone a la filtración, y la presión osmótica coloide en las proteínas plasmáticas de los capilares glomerulares es de promedio de 32 milímetros por mercurio y además también se opone a la filtración. Bueno, determinantes de la TFG, que viene siendo la disminución coeficiente de la filtración capilar del glomérulo, en el cual disminuye la TFG. Tiene que ver más que aunque los cambios tienen efecto proporcional sobre la TFG, este no es un mecanismo primario para el control fisiológico del mismo. Sin embargo, en algunas enfermedades no controladas se reduce el aumento del grosor de la membrana capilar glomerular debido al daño severo de los capilares y la pérdida de la superficie de la filtración capilar. Otra determinante es el aumento de la presión de la cápsula de Bowman, que disminuye la TFG. Los cambios de la presión normalmente no controlan por ciertos estados patológicos. Pues la presión de la cápsula de Bowman puede aumentar a un nivel alto de la TFG y además que se puede reducir ciertos aspectos. La precipitación, por ejemplo, del calcio o el ácido úrico pueden producir algunos cálculos que se pueden alojar en el tracto urinario. A menudo en el uréter, obstruyendo así el flujo de orina y el aumento de la presión de la cápsula de Bowman. Otro determinante es el aumento de la presión osmótica coloide capilar glomerular, que disminuye la TFG. Los dos factores que influyen es la presión osmótica coloide capilar glomerular, que uno es la presión osmótica coloidal arterial y la fracción plasmática filtrada por los capilares glomerulares, que es la fracción de filtración. Un aumento de la presión osmótica coloidal de la arteria o de la fracción de filtración aumenta la presión osmótica coloidal capilar glomerular. Dado que la fracción de filtración es la porción del flujo plasmático renal y hay una disminución del flujo plasmático constante. Y pues otro
Otra determinante es el aumento de la presión hidrostática capilar en el aumento de la tasa de la filtración glomerular. Esta está determinada por 3 variables, en la cual están reguladas fisiológicamente. Una es la presión arterial, otra es la resistencia arterial aferente y la tercera es la resistencia arterial eferente. En la primera, el aumento de la presión arterial tiende a aumentar la presión hidrostática glomerular y también la TFG. Sin embargo, en un efecto normalmente se amortigua mediante la autorregulación, que minimiza el efecto de la presión arterial sobre la presión hidrostática glomerular. En la segunda, el aumento de la resistencia de las arteriolas aferentes disminuye la presión hidrostática glomerular y la GFR. Y la tercera es el aumento de la resistencia arterial eferente, donde aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares glomerulares y aumenta la presión hidrostática glomerular, por lo que tiende a aumentar la GFR siempre que el aumento de la resistencia eferente no reduzca en gran medida el flujo sanguíneo renal. Ahora tenemos como un tema extra la micción, en el cual es el proceso por el cual la vejiga urinaria se vacía cuando se llena y este implica 2 pasos principales. Es el llenado progresivo de la vejiga hasta que la tensión en sus paredes se eleva por encima del nivel umbral, lo que provoca el segundo paso, que es la activación del reflejo nervioso llamado reflejo de la micción, que vacía la vejiga o si falla al menos provocó un deseo consistente de orinar. Y pues aquí agregué un esquema de la misma vejiga.